Bueno, vamos a hablar, primero de todo presentarme, tengo 51 años, mi principal logro en mi currículum es ser papá de un chico que se llama como yo, que es muy inteligente y muy estimulante. Me defino como Inspiring Strategies de marca, desde una pequeña consultora que se llama Brain Ventures. Fui account planner y brand planner de las primeras personas que se autodenominó brand planner a mediados de los 80. En 1989 fundé la agencia Vinicius Young Rubicam, que posiblemente muchos de vosotros conozcáis, y en el 2007 contribuí a formar la APG, que es la Account Planning Group de España, que acoge a los planificadores estratégicos. Soy un consumidor de información, de investigación, que intento convertirla en ideas y en iniciativas. Lo que voy a hablar es del síndrome del hacedor de lluvia, de un fenómeno, de una transformación en la actitud de las personas, que en el fondo conecta mucho con el fondo de la intención de lo que hoy Germán y Joan pretendían decir. La necesidad de impulsar cambio, de tener esa inquietud de transformación, ¿no? Ocurre, y posiblemente vosotros lo sepáis mucho mejor que yo, porque tenéis el dato caliente, que millones de personas en todo el mundo han cambiado su relación con su actividad y su talento. Estoy hablando de emprendimiento, estoy hablando de transformación, emprendimiento económico, pero también emprendimiento social, cultural, incluso espiritual. Millones de personas viven nuevos paradigmas en sus profesionales y personales, trabajan de otra manera, se enfrentan a la realidad de otra manera, basada en una nueva relación con lo posible, lo viable y sobre todo lo deseado. Hay un opportunity seeking, opportunity analysis, una visión que intenta tomar otra perspectiva de las cosas con respecto a lo que antes hablaba de veteranos, a lo que los veteranos podemos haber visto en el pasado. Millones de personas hacen de la oportunidad algo que ya no se sitúa en la suerte, en la fortuna, sino que es un elemento consciente e incluso metódico, ¿no? Millones de personas quieren dejar de esperar a que caiga la lluvia, vamos a hablar de lluvia, vamos a hablar de metodología, y quieren ser hacedores de lluvia y alentadores de la oportunidad. Y cuando vemos innovación en productos, cuando vemos sensibilidad hacia la transformación, hacia las cosas, como creo que hemos visto en estas presentaciones, estamos hablando de hacedores de lluvia, ¿no? ¿Cuál es la razón que sustenta ese cambio que se adivina sostenible y esencial? Al final, sobre el briefing de Germán y de Joan era, oye, ¿cuál es la razón que mueve vuestra inquietud a presentar ideas nuevas, a coger por la solapa a la gente y decirle, oye, vamos a hacer las cosas de esta manera? Entonces hice una reflexión y llegué a un concepto que, sin ser original, creo que sustenta lo que nos convoca y la inquietud por la que hoy estáis aquí. El cambio ha dejado de ser un suceso, una coyuntura o un tropiezo. He cogido dos fotografías, una famosa fotografía de 1929 y un sello de los baby boomers, para reflejar que en poco tiempo, en pocos años, en pocas décadas, la gente se enfrentó a fenómenos que cambiaron su vida y de los que eran espectadores trágicos. El sentido de la tragedia es que tú estás sometido a los dioses. El cambio era algo que sucedía, era un tropiezo, era un fenómeno. De hecho, esa idea de vulnerabilidad sigue presente en muchos ámbitos del mundo donde la vida cambia, pero esa idea de que el cambio es una cosa que sucede de tanto en tanto, un evento, ha cambiado de hecho, ¿no? El cambio es parte esencial de todo lo que hacemos. El cambio es implícito en cualquier categoría de producto o ámbito de actividad y no lo podemos asumir como algo que sucede, sino que es como algo que sistemáticamente nos ocurre. El fasting, esa idea de vivir deprisa, esa idea de transformarnos de forma muy acelerada, es parte consustancial de nuestra nueva vida. Y precisamente yo creo que la gente más joven que yo es plenamente consciente de ello. Ningún estatus es sostenido y sostenible. Todo es cambio. Cualquier líder en cualquier categoría, en cualquier negocio, tiene que asumir que su posición es vulnerable, sistemáticamente vulnerable, esencialmente vulnerable, ¿no? Todo negocio es cambio y será cambio, mucho más de lo que otros nos precedieron. He escogido una foto de Klee con un grupo de gente del Bauhaus para reflejar que había gente que para mí son una inspiración, no eran conscientes de lo que estaban desatando y que la velocidad de los cambios que nosotros vivimos, si ellos las pudieran ver, esos extraordinarios creativos de la Bauhaus, se quedarían francamente sorprendidos, ¿no? Todo es cambio porque estamos sometidos a una rápida obsolescencia. Cualquiera de nuestros posicionamientos, cualquiera de nuestras alternativas, cualquiera de nuestros modelos es obsoleto per se, y podemos experimentarlo cada vez más en ciclos más cortos, en el thin slicing del que habla Glasgow en varios libros, ¿no?
Y hay un hecho fundamental, observacional, que la vida humana ya no se define por etapas, digámosle, biológicas o psicológicas, sino que permite incluso la propia reinvención. En mi propia vida yo estoy viviendo una segunda vida haciendo de papi joven, que posiblemente hace una década a nadie se le hubiese ocurrido. Eso que aplicamos a la vida de las personas es también parte de nuestros negocios. Nuestros negocios viven en ciclos mucho más cortos, ¿no? Y hay otro elemento que es fundamental, el poder de la transparencia. En sociedades y mercados más transparentes e impredecibles, las posiciones de dominio y privilegio están constantemente cuestionadas. La transparencia es la fuerza de la transformación. La transparencia genera ese elemento de cambio radical y a veces caótico y a veces ansioso que vivimos. El poder está en la transparencia. Una transparencia que, por mucho que alguien, se hablaba ayer del tema de Tiananmen, por mucho que alguien pretenda poner barreras, las barreras siempre terminan por caer, ¿no? Esa expectativa de cambio es imparable y sostenido, es sobre todo resultado de fenómenos tecnológicos que generan transformaciones en los mercados, los negocios y en los modos de hacer. Realmente el fenómeno más fundamental de nuestra civilización es el terrible impacto, el fundamentalmente impacto tecnológico que cambia nuestra visión, ¿no? Todo es cambio porque cada vez más las ideas, los contenidos, los estados de mente circulan de forma más rápida como resultado de facilidades tecnológicas y generan un surplus cognitivo, una generación de ideas, de filosofía, de contenidos que es realmente espectacular, ¿no? Como decía, ningún procedimiento será sostenible y ninguna estrategia será duradera porque la información circulará más rápidamente, sobre todo con menos fricción y con menos barreras individuales y sociales. Y lo que lleva es a esa idea de realidad que se rompe, realidad fragmentada, realidad realmente que ya no podemos medir en las dimensiones tradicionales, sino que es una nueva realidad que requiere una nueva perspectiva, ¿no? La sociedad es más capaz de cambiar, más permeable, más plástica y el cambio se retroalimenta constantemente. Perdónme si quiero ir rápido y a veces me atrabanco. Es que toda posición de dominio que podemos tener, todo espacio de confort, toda ventana no de oportunidad sino de oportunismo, es un espejismo y es una quimera y de hecho es nuestro peor enemigo. Ser alguien, tener una posición, tener incluso un modelo, creer que tenemos un modelo es nuestro peor enemigo. Si no asumimos que ese modelo en sí mismo tiene que ser un modelo de cambio y un modelo de transformación. Y en ese contexto de transformación, de cambio, la hibridación, las inesperadas fuentes de información llegan a ser el motor de nuestro cambio, incluso llevándonos, y en algunos casos, creo que lo que hemos estado hablando aquí demuestra un cambio de filosofía muy importante, a asumir el veneno de nuestro enemigo, el veneno de nuestro concurrente, el veneno de aquel que está compitiendo con nosotros. Necesitamos generar hibridación, pero no solo en nuestro entorno más próximo, sino en entornos que nos parecen lejanos. La complicidad de la investigación con la tecnología, esa íntima complicidad, esa ósmosis constante, yo creo que la hemos visto en esta mañana y demuestra un modelo de progreso y de transformación, donde no hay enemigos, sino que hay oportunidades que tenemos que encontrar en cada momento, ¿no? Vivimos tiempos de memoria efímera porque en ninguno podemos basarnos en principios que sean ajenos al cambio. Y eso lo he experimentado como usuario de la investigación muchas veces. Todo parecía que estaba prohibido. Vivimos en entornos realmente normativos. Y muchas veces, tengo que hacer una crítica, me lo va a permitir Germán, me faltaba aire para encontrar nuevas ideas. Aire que a veces encontraba, y eso es una crítica que entre colegas, me encontraba a veces en suministradores de información que me daban una información mucho más estimulante y mucho más útil para mi trabajo como estratega y como creativo, ¿no? Hay un tema que me encanta, hay una palabra que no utilizamos en castellano que es el anticipation. Tenemos que vivir en constante estado de anticipación. Todo es anticipación. La anticipación es un mood de prever que algo va a suceder y en el mundo de la animación es reflejar ese momento previo al cambio, pero toda actitud, todo modelo, todo principio tiene que estar basado en una anticipación.
Y vuelvo a insistir, y no quiero quiero conectar con lo que ha dicho Germán, hoy hemos visto anticipación. La relación de las personas con las que obtenemos información no puede ser una relación... tenemos que explotar al máximo nivel las posibilidades que nos brinda la tecnología para tener una relación mucho más rica con ellos y obtener mucho más información, ¿no? Y el liderazgo, si es que lo tenemos, tiene que asumir su propia destrucción y tiene que ser un liderazgo en crisis permanente que genera energía a base de su capacidad de cambiar. Una pequeña nota. Hay gente que está suministrando knowledge, información, desde posiciones que no son las que tradicionalmente nosotros habíamos identificado. Y eso significa que la posición dominante como suministradores de certidumbre a los clientes, que es lo que nosotros hacíamos, lo que vosotros hacíais y yo consumo de alguna manera, está en cuestión. Y no soy un experto en la materia, pero sí que hay un warning de la industria que tenemos que asumir. La idea de una compañía que encuentra una fuente de conocimiento en Barcelona que le conecta con potencialidades tecnológicas, yo creo que marca también el camino. Y marca también el camino la idea de buscar, de generar alianzas, porque los entornos se están cambiando, ¿no? Dicho todo eso, tenemos que ser hacedores de lluvia. Generadores de innovación que contiene al final de las formas de hacer y prosperar que conocimos. Yo creo que lo hemos visto también hoy. El hacedor de lluvia, que en Rainmaker es casi un seductor, para mí lo que es un alumbrador de oportunidades. El cliente está nervioso, insatisfecho, temiendo lo que está sucediendo y necesita a alguien que le alumbre oportunidades. Porque si no, alguien tarde o temprano le va a alumbrar esas oportunidades. Y en los servicios profesionales, de los que yo creo que todos los que estamos aquí formamos parte, ya no se sostienen en posiciones de autoridad, de reputación o algo que era base de nuestro negocio en la incertidumbre de nuestros clientes, sino en un flujo constante de ideas innovadoras en forma de productos y procesos que nos garanticen acompañar a nuestros clientes en un continuo tránsito hacia lo que vendrá. La base no está en mi autoridad, mi saber, sino en ser un compañero de viaje en ese cambio hacia el futuro y hacia la transformación. Y la incorporación de la innovación, la inquietud por la innovación, es parte esencial, ¿no? Todo entregable tiene que estar pensado por y para generar cambio y oportunidad de transformación y debe ser anticipación ante los cambios que bullen. Las cosas que entregamos me ayudan a pensar lo que vendrá. No pueden ser solo un testigo de lo que fue, sino que tiene que ser un anticipo de lo que vendrá. Toda observación o conocimiento tiene que dejar de ser, y ahí posiblemente técnicamente me cuestionaréis, un testimonio, una prueba, una señal, sino que tiene que ser energía para el cambio. Uno de los grandes elementos para mí es que almacenar información no es lo importante, sino lo que hacemos con la información. Y ante operadores que gestionan mucha información y mucho data, los que nos hemos dedicado, o los que os habéis dedicado a la investigación, creo que hay un cambio de paradigma que hay que reflexionar, sobre el que hay que reflexionar, de cómo procesamos, entregamos esa información y le hacemos al cliente que haga uso de ella, ¿no? ¿El conocimiento es accionable o no es conocimiento para el cambio? Conocimiento que es capaz de garantizar la continuidad de organizaciones privadas y públicas que compiten sobre todo por seguir en la ola del cambio. Incluso una pyme. No solo una compañía de gran tamaño, no solo una compañía de tamaño, todos están compitiendo por seguir en la hora del cambio, ¿no? Y eso es mucho más importante ante algo que Germán y Joan están apuntando. La red que nosotros conocíamos, y supongo que hay mucha gente aquí, era una red relativamente de conexión y pasará a ser una red inteligente que integra el saber de personas y cosas. Estamos en los albores de la red semántica, supongo que aquí mucha gente sabrá mucho más yo que eso, pero para mí me produce un cosquillo en el estómago que me pone nervioso, porque muchas de las cosas que ha hablado Germán, dentro de poco se harán con inteligencia artificial. Entonces, por lo tanto, y estaremos en un proceso de ese diálogo con la persona, que será un diálogo mucho más interactivo y en constante cambio, ¿no? Pasará a ser una red que no solo almacena y canaliza el conocimiento, sino que crea conocimiento integrando información nueva y nueva en forma de valor del conocimiento. No solo información de las personas, sino información de las cosas. Esa capacidad de diálogo entre las cosas a través de la red
es fascinante y para mí me provoca sorpresa, pero a la vez también pesadillas. Y por eso la innovación tiene que estar basada en cuestionar premisas y asunciones, tiene que formar parte de nuestra dinámica normalizada y sistematizada. Yo creo que aquí es un ejemplo de negocio, es un suministrador que se convierte en un motor de innovación, pero lo que planteo, y me va a permitir Germán, es que esa relación entre el supplier de información, que en este caso es NetQuest, y los usuarios de esa información tiene que ser mucho más cómplice y que el proceso de innovación, la demanda que os hacía Germán, es el ejemplo del modelo relacional que tenemos que tener para ir construyendo. Tener esa relación con este supplier de información que está proponiéndonos cosas tiene que ser mucho más dinámica y mucho más activa. Incluso puede ser la manera de canalizar en empresas pequeñas nuestros procesos de innovación. Todos tenemos que ser hacedores de lluvia para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si no somos hacedores de lluvia, otro lo será. Porque el cliente está preocupado por la transformación, por el cambio, por la inquietud, por la incertidumbre. Porque tiene que encontrar soluciones y si no, las encuentra tarde o temprano. Y si no se las das tú, se las dará otro. Y eso significa empujar nuevas visiones en entornos cambiantes, con una constante renovación de nuestra manera de explicar lo que sucede y anticipar oportunidades sobre lo que sucede. Con un elemento que es muy importante, que vivimos y vamos a vivir para organizaciones que metabolizan muy rápido la información, y la gente más joven seguramente es mucho más consciente que yo, pero que son devoradores de información y devoradores de cambio. Organizaciones que se inventan continuamente y que acogen sin ningún tipo de vergüenza ideadores e ideas y que constantemente cambian las reglas del juego. Y si ellos cambian las reglas del juego, ¿por qué yo no tengo que cambiar las reglas del juego? Es posible, como no conozco suficiente a la audiencia, que estas cosas sean muy básicas, pero es importante. Si mi cliente cambia las reglas del juego, ¿por qué yo no cambio las reglas del juego? Esta mañana hemos visto cosas que si miramos detrás de la colina nos plantean muchas oportunidades. Miremos detrás de la colina porque si no el cliente va a mirar detrás de la colina, tarde o temprano. Y eso nos lleva, y quizás sea una cuestión también a poner sobre la mesa en el clúster de Barcelona, a dejar de competir y a empezar a competir. Famosa palabra que todo el mundo maneja y que posiblemente no sea nueva, pero que tiene que convertirse en un elemento de acción. Este propio edificio, que las iniciativas que se están tomando en NetQuest, me parece que son elementos importantes. Crear ese clúster de conocimiento que para mí, como una persona de 50 años, conecta con una tradición de Barcelona como proveedor de investigación de alto valor añadido, tradicionalmente, y los más seniors lo pueden hacer, solo podremos mantener esa posición con modelos colaborativos, con iniciativas transversales, que nos permitan seguir compitiendo y seguir siendo una fuente de talento y una fuente de transformación, ¿no? Asumiendo que los contendientes pueden ser parte de nuestra fuerza para hacer sostenible nuestra búsqueda de innovación y para ser el cambio debemos cambiar nuestra forma de relacionarnos con la competencia. Quizás lo bueno sería aquí es que vamos a hacer juntos para seguir compitiendo, sobre todo en aquellas empresas más de tamaño medio que tienen que encontrar alternativas versus operadores relativamente dominantes, que serán cada vez más grandes y que tendrán más capacidad de acceder a posiciones dominantes en su relación con determinadas entidades, ¿no? Para sobrevivir debemos aprender a cruzar nuestro conocimiento y capacidad de otros conocimientos que parezcan muy lejanas y contiguas. Cuando la gente habla de design thinking, yo lo único que digo es gente que sabe en investigación y gente que sabe generar ideas trabajan juntos. Y digo, oye, esto no es nuevo, esto lo hacíamos, pero el design thinking, hacer participar a través del... Para mí, cuando reflexiono sobre esto, me parece, y para mí es una hibridación de research y es una hibridación de creatividad. El cambio acelerado tiene que incorporar nuevos actores, nuevos agentes, nuevas formas de satisfacer el ansia accionable. Cojo el tema de Germán esta mañana. Hay unos señores que llevan no sé cuánto tal investigando y que resulta ser que viven relativamente de espalda a la profesión y a la industria. Esa complicidad con fuentes académicas, esa complicidad con fuentes tecnológicas. O sea, en Barcelona tenemos gente que está trabajando en inteligencia artificial, y no soy un experto, pero seguramente aquí
y que está haciendo cosas que posiblemente en otros sitios sean mucho más importantes, pero vivimos de espaldas a ellos. Y a mí me sorprende. Y muchas veces esas hibridaciones, esas relaciones de complicidad, me estoy alargando, esas relaciones de complicidad surgen de la casualidad. No tienen que ser elementos de la casualidad, tienen que ser elementos de una sistemática búsqueda de oportunidades y de transformación, ¿no? Mañana habrá nuevos proveedores de información y de data, pero seguirán faltando generadores de conocimiento realmente vertebrado y sobre todo transversal. Hay mucha gente que va a vender información, pero desde mi punto de vista barcelonés es que vamos a hacer los research consultants para realmente convertir ese data en algo que sea poderoso, generador de cambio y sobre todo que ayude a las compañías a enfrentarse a un mundo que cada día está cambiando y que cada mañana se les transforma, ¿no? ¿Qué necesitamos? Y voy concluyendo. Anticipación, innovación, cross-fertilization, desarrollos colaborativos y competitivos, emprendimiento dentro de nuestra propia empresa, no solo fuera. Y todas esas ideas recogen de una manera de hacer que está volcado sobre el cambio y la oportunidad. Y sobre todo algo que en mis años más jóvenes siempre estaba la palabra el ya veremos. El ya veremos era mi... hay dos cosas que me molestan esta vida, el esque y el ya veremos. Entonces, el ya veremos tiene que sustituirse por el qué estamos viendo. Sistemático, curioso, creativo y atrevido. Es decir, es imposible que en los negocios creativos, en los negocios como es el de vuestro género, no tengamos esa capacidad de preguntarnos sobre el qué estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? A mí me ha parecido de la presentación de hoy algunas cosas muy interesantes, esa idea de ciclo temporal de transformación de nuestra relación, muy gráfica y muy simple, pero que al final, si la llevas al límite, te empuja a pensar qué vendrá después, pero sin timidez. La anticipación no puede ser tímida. Bueno, podríamos pensar... No. El pensar el hoy no es el pensar en el hoy y el ahora no es lo inteligente. Lo inteligente es el pensar en lo que vendrá. Todo esto que digo puede producir ansiedad, puede producir una cierta sensación de miedo, pero es claro que en la revolución de la información y la conectividad todo está cambiando y que habrá consecuencias horribles, pero también maravillosas de las que vamos a ser protagonistas. Para concluir, es tiempo de anticipación, tiempo de equilibrio basado en el desequilibrio, tiempo de solidez basada en la experimentación y la transformación, tiempo sobre todo de atrevimiento, tiempo de valentía, tiempo de mezcla, sin vergüenza y con descaro, tiempo de disrupción y sobre todo es tiempo de sorprender a los clientes, de inspirarles, de mojarse con nuevas oportunidades para ser parte del corazón del cambio, ¿no? Solo que deciros muchas gracias, es tiempo de cambio y sobre todo es tiempo de irse porque me he alargado 10 minutos. Gracias.